Después de terminar el canesú, unir la sisa y tejer parte del cuerpo, llega una parte importante del jersey, las mangas. Y hoy vamos a ver cómo empezarlas paso a paso. Para comenzar las mangas, vamos a empezar en esta parte de aquí, que es donde queda la sisa. Las mangas de este jersey se van a hacer como una continuación de la prenda, es decir, los vamos a empezar directamente en el jersey. Algunas veces lo que se hace es hacer las mangas por separado y luego unirlas al jersey, pero en mi caso lo que yo voy a hacer es hacerlas como una continuación como una continuación aquí, directamente en la prenda, es decir, no las voy a hacer por separado. Entonces vamos a empezar con la primera manga. Vamos a continuar haciendo el paso, el mismo punto, eso no va a cambiar. Todo nuestro jersey está hecho con punto alto. Entonces aquí ya hice un acercamiento, como dije, vamos a empezar en esta esquinita de la manga, es decir, en la pura punta de nuestro canesú, o bueno, donde termina el canesú, y vamos a buscar aquí lo que es el punto central. Aquí el punto central, y es aquí donde vamos a poner nuestro ganchillo. Vamos a empezar uniendo nuestro estambre con como un punto deslizado, y en este punto vamos a comenzar la manga, y aquí haces ya sea los 3 cadenas de altura, o en mi caso yo estoy haciendo un falso punto alto, y entonces aquí es donde comenzamos la manga. Lo primero es que vamos a tejer puntos altos a todo alrededor de la manga sin saltarnos ningún espacio. Aquí tenemos que tener cuidado de hacerlo de esta forma, es decir, comenzar las mangas en este sentido y no poner el jersey de esta forma, porque si comenzamos de aquí hacia acá, el derecho de nuestros puntos van a quedar en la parte interna del jersey. O sea, el derecho de los puntos de las mangas van a quedar en la parte interna del jersey. Eso quiere decir que nuestras mangas quedarían al revés, y no queremos eso, porque si no va a tener una textura un poco distinta. Entonces aquí queremos que todo sea uniforme y que no se vea como si hubiera sido una descontinuidad. Queremos que todo sea uniforme. Digamos que la parte más complicada de comenzar a hacer los puntos altos es aquí donde quedan como estos espacios abiertos, pero simplemente tenemos que tener cuidado de cubrir todos que no queden huecos muy grandes. Entonces ya aquí ya se ve claramente la continuidad de la manga. Aquí ya terminamos de tejer la primera vuelta de puntos altos para la primera manga del jersey, y cerramos la vuelta como hacíamos anteriormente, con un punto deslizado. Ya terminé de tejer aquí la primera vuelta de las mangas. Mi vuelta son 70 puntos, pero me di cuenta de que estas mangas están quedando demasiado anchas para este tipo de jersey, porque
este jersey que estoy haciendo va a quedar como no pegado, pero va a quedar más ajustado el cuerpo. Entonces si fuera un jersey holgado, esta manga queda perfecta, pero te digo, en mi caso me gustaría que las mangas fueran un poco, o sea, me parece a mí que el cuerpo, como el jersey como ajustado y mangas demasiado anchas, me parece que no se ve tan bien. Bueno, primero quería aquí que vieran que al hacer las mangas no se ve ningún corte. Ven, todo se ve como si fuera de una sola pieza. Sin embargo, aquí ya tejí la primera vuelta de las mangas. Entonces, en lugar de algunas veces se tejen por separado, pero digamos que a mí me gustaría que se vea así como si fuera una sola pieza. Entonces, en lugar de seguir recto, voy a hacer unas disminuciones para ajustarla mejor. Hice la primera vuelta, como dije antes, con todos los puntos y que fueron en total 70. Sin embargo, yo le medí el jersey a mi hijo y conté los puntos los puntos extra, o sea, los puntos que están de más. Entonces vamos a hacer juntas estas disminuciones. Ahora les voy a explicar cómo hacer las disminuciones en las mangas. Como veíamos anteriormente, nuestras mangas tenían un total de 70 puntos. Tú anota los puntos que hayan salido en tu jersey. Entonces yo calculé, le medí el jersey a mi hijo y tomé la medida es decir, yo tomé, por ejemplo, voy a hacer aquí un alejamiento y ahora volvemos otra vez. Yo lo que hice fue, mientras estaba tejiendo, le medí el jersey a mi hijo y me pareció que las mangas quedaban demasiado anchas. Entonces lo que hice fue medirle el jersey a mi hijo. Si no está la persona, también puedes tomar como referencia un jersey o una prenda. Pero para mí lo mejor es probárselo a la persona. Entonces yo se lo probé y veía cuánto era lo que le sobraba. Entonces puse aquí, digamos, una marca y luego conté los puntos. Entonces en mi caso me salió que los puntos que estaban de sobra eran un total de 20 puntos. 20 puntos son los que yo tengo que reducir. Entonces, al final a mí me tienen que quedar, 70 menos 20. Esto me van a dar que yo quiero que mis mangas tengan un total de 50 puntos, porque 70 menos 20 son 50. Pero no puedo yo reducir estos 20 puntos en una sola vuelta, porque si no va a quedar muy feo el resultado. Yo prefiero repartir en unas cuantas vueltas. Yo prefiero repartir estas disminuciones. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Entonces, para calcular las disminuciones, yo lo que hice fue lo siguiente. Dividí, yo creo, para mí voy a repartir, quiero hacer 5 disminuciones en cada vuelta. Entonces, lo que hice fue dividir 70 entre 5. Y entonces eso me dio un total de 14. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí hice 70, que son los puntos que tiene mi manga originalmente. Yo voy a dividir, yo voy a disminuir en 4 vueltas. En 4 vueltas yo voy a hacer estas disminuciones de los 20 puntos. Aquí es donde tienes que decidir en cuántas vueltas quieres hacer tus disminuciones. Por ejemplo, yo en cada vuelta voy a hacer 5 disminuciones. ¿Ok? Porque
porque así voy a decir 5 puntos en la primera, 5 puntos en la segunda, 5 puntos en la tercera, 5 puntos en la cuarta, y así me dan un total de 20 puntos menos. Entonces por eso dividí 70 puntos, que es la manga, que son los puntos de mi manga, 70 entre 5, porque son 5 los puntos que quiero disminuir en cada vuelta. Entonces 70 entre 5 me van a dar 14, y eso significa que mi vuelta va a quedar de la siguiente forma. La vuelta 2, o sea, yo anoto el número de vuelta porque en la primera anoté vuelta 2 porque en la primera hice los 70 puntos. Entonces me quedaría de la siguiente forma: 12 puntos altos y una disminución, y esto lo haría un total de 5 veces. ¿Y por qué es así? Porque, o sea, ya ven que en esta división me dio 70 entre 5, 14. Y esto es ¿por qué? Porque, o sea, voy a hacer 12. Para hacer una disminución, acuérdense, cuando hacemos una disminución, hacemos 2 puntos en uno. 2 puntos en uno. Entonces, por eso serían 12 y luego el 13 y el 14. O sea, es decir, 12 puntos altos, y luego hacemos el 13, que empezamos a hacer el punto alto y luego lo dejamos sin cerrar, y luego el 14, que es el segundo punto que necesitamos para hacer esa disminución, y ahí estarían, digamos que eso dan los 14 puntos. Pero, digamos, esto es en la teoría, y en la práctica van a ver que sí nos va a salir bien. Las 3 cadenas no cuentan como punto, las 3 cadenas o el falso punto alto. Entonces yo ya llevo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo que desean mis cálculos es 12 puntos altos y una disminución. Y ahí, o sea, eso se veía en las cuentas, no quedaba muy claro, pero ahora lo van a ver. O sea, cuando dividía 70 entre 5, salían 14. Y yo puse 12 puntos altos y una disminución. Entonces aquí es donde ven el motivo. Son 12 puntos, y entonces ahora con la disminución sería, este vendría siendo el punto número 13, que lo dejamos aquí sin cerrar, y luego, como tenemos que hacer una disminución, tomamos el siguiente punto. Este sería el punto número 14, y cerramos los 2 puntos hasta el final, y así estaría lista la primera disminución. Si te parece más fácil, o esto es lo que yo siempre hago, bueno, aquí esta es mi primera hoja de anotaciones. Bueno, no es la primera, es la primera hoja de anotaciones de las mangas. Me voy a la siguiente y anoto. Aquí anotamos vuelta número 2, vuelta número 2. Entonces serían 12 puntos altos, una disminución,
Si tú crees necesario anotar todas las palabras, hazlo. Esto es para escribir un poquito menos. Entonces, esto lo vamos a hacer un total de 5 veces. Entonces, yo ya hice mi primera disminución y la anoté así. Cuando haga la segunda, va a quedar así. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, así es como yo hago mis anotaciones. Es para mostrarles cómo se tenía que hacer. Pero en mi caso, pues tendría que hacer primero solamente una línea. Entonces, ya sería aquí. O sea, ya hicimos la primera disminución y ahora vamos a hacer la segunda. Entonces, ya en la vuelta número 3 hacemos 11 puntos altos y una disminución. Un total de 5 veces. Yo aquí siempre mis notas para que... y yo voy haciendo las... yo aquí en esta parte recomiendo ampliamente hacer bien las anotaciones, porque recuerden que tenemos que hacer este proceso de las mangas, lo tenemos que hacer 2 veces y tenemos que asegurarnos de que nos queden igual. Entonces, por eso, tener todo bien anotado. Pues aquí ya llevo una disminución y voy a continuar haciendo las demás. Ok, lo que decía antes es que nos tenemos que asegurar de tener todo bien anotado, porque este proceso se repite un total de 2 veces y si nos saltamos puntos o no lo hacemos igual, pues nuestro jersey va a tener las mangas disparejas y no queremos eso. Entonces, anotar bien, por favor. O no sé, cada quien tiene sus métodos. Si de pura, ¿cómo se dicen? Si ya tienen, algunas personas ya tienen muchísima experiencia tejiendo y no necesitan hacer notas. Yo confío más haciendo mis anotaciones. Si es algo que vas a hacer solamente una vez, pues no pasa nada. Pero yo quiero que mi jersey quede bien parejo. Aquí ya hice la segunda vuelta con disminuciones. Como ven, el tejido empezó a ser como esto, pero la línea no se ve muy pronunciada todavía, pero va quedando bien la reducción. Aquí ya llevo un total de 10 puntos reducidos. Yo dije que iba a repartir estas disminuciones en 5 puntos por cada vuelta. Entonces, en la vuelta número 4, bueno, vendría siendo la tercera de disminuciones, perdón. Aquí haría 10 puntos altos y una disminución. Y esto un total de 5 veces. Entonces aquí, aquí olvidé mencionar que empezábamos con 70 puntos. Bueno, eso sí lo he dicho mucho. Pero en la vuelta número 2, con las disminuciones, deberíamos de tener al final un total de 65 puntos. En la segunda vuelta de disminuciones, deberíamos de tener un total de 60 puntos. Y en esta tercera vuelta de disminuciones, deberíamos de tener un total de 55 puntos. La última vuelta. Vuelta número 5. Vueltas o rondas. Siempre pregunto cómo le llaman ustedes, vueltas o rondas. Aquí haríamos 9 puntos altos y una disminución. Y esto un total de 5 veces. Y aquí al final ya deberíamos de tener nuestros 50 puntos, que son a los que yo quería llegar, pero se los voy a mostrar voy a tejer estas 2 vueltas siguiendo este proceso y al final les muestro cómo quedó. Aquí ya terminé la última vuelta
con las disminuciones. Como ven, el jersey hizo lentamente así. No se o sea, tal vez no se aprecia mucho, y precisamente era lo que yo buscaba, que la disminución, que la manga no hiciera esto así de repente, sino que fuera una disminución gradual. Entonces, como ven, o sea, aquí ya están hechas, ya esta manga se ve más acorde, un poco más para un jersey, bueno, más pequeña. Miren, si comparamos las dos mangas, bueno, esta no la he empezado a hacer, la del otro lado, pero si comparamos las dos, ven, ya está hecha la disminución de los 20 puntos repartidos en 4 vueltas. Entonces eso era lo que yo buscaba, hacer una disminución gradual y que no se viera el cambio tan brusco. Y entonces aquí, a partir de aquí, ya puedo tejer la manga o sea, ya sin disminuciones ni nada, ya tejer la manga en vueltas normales. Entonces, a partir de la vuelta número, a partir de la vuelta número 6, voy a empezar a tejer las mangas sin aumentos ni disminuciones, es decir, con puntos sencillos, todas las vueltas que sean necesarias hasta lograr el largo deseado, y luego voy a hacer la terminación, pero eso se los voy a mostrar más adelante. Ok, entonces continúo tejiendo las vueltas ya sin a ver si se ve un poquito más por acá. Bueno, ya lo vieron al principio, pero ya me gusta un poco más este tamaño de manga. Me parece me parece ya mucho más adecuado para este tipo de jersey. O sea, no es muy, es estos de este tipo de jersey que quedan como más no ajustado completamente al cuerpo, pero sí un poco más ajustado, porque es como de primavera. Entonces miren, ya aquí está la manga con las disminuciones y me gusta ya este tamaño. Entonces, mira, ok, aquí ya se ve un poquito más la curva, pero se ve de forma gradual, no se ve un cambio muy brusco, y eso era lo que yo buscaba. Si tú crees que quieres el cambio, es decir, en lugar de hacer la disminución de 20 puntos en 4 vueltas, la quieres hacer en más, puedes hacerlo también, obviamente. Ya esto es como lo digo siempre, a gusto de cada quien. Entonces yo voy a continuar tejiendo, y por ahora voy a apagar la cámara porque ya se me va a acabar la pila. Entonces continuamos. Aquí ya les muestro el resultado bueno, acabo de terminar de tejer una de las mangas del jersey con las disminuciones. Como ven, bueno, me falta por tejer un par de vueltas aquí. Me queda solamente este ovillo. Voy a hacer un par de vueltas más, y luego voy a hacer las terminaciones en lo que es en los puños, en el cuello y en la parte de abajo del jersey. Entonces aquí al final solamente quería mencionarles que en principio es algo que a veces no se ve en los patrones, pero es importante ir ajustando según cómo vaya quedando la prenda. Es decir, en un principio yo había tenido la idea de hacer la manga toda recta, así como esta de aquí. Sin embargo, de acuerdo a cómo quedó este jersey, decidí que era mejor hacer unas disminuciones y que la manga quedara un poco más ajustada. Se me hizo para este tipo de jersey. Pero en algunas ocasiones, cuando la prenda es oversize o demás, o que es más holgada, pues las mangas pueden ir rectas sin ningún problema. Todo, digamos que es cuestión de ir ajustando. Entonces yo espero que les haya gustado el video del día de hoy, y sobre todo que les haya sido útil. Yo voy a seguir tejiendo, como dije, un par de vueltas más,
para que la manga le quede un poquito, porque hasta ahora le llega más o menos por aquí. En esta parte voy a hacer un par de vueltas más y luego voy a empezar a hacer la parte de los puños, pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Y con esto yo me despido el día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo de la Leo Post. ¡Hasta pronto!